En los albores de los tiempos, cuando el universo aún era joven y las estrellas danzaban en armonía, existía un ser de belleza y esplendor incomparables en los reinos celestiales, Lucifer, cuyo nombre brillaba como una estrella entre las huestes angelicales. Sin embargo, tras su radiante apariencia se escondía una sombra creciente de ambición y orgullo, deseoso de alzarse hacia los cielos y desafiar al propio Dios. En esta épica narrativa, nos sumergimos en las profundidades del deseo y la caída, siendo testigos de cómo la búsqueda de poder puede transformar incluso a las criaturas más puras en heraldos de la oscuridad. Imaginen, si se atreven, un espectáculo celestial donde la luz de la aurora compite con la propia llama de las estrellas, donde los ángeles entonan himnos de adoración y alabanza en perfecta armonía. En este magnífico escenario, Lucifer destaca como uno de los más deslumbrantes, cuya belleza es tan avasalladora que los propios cielos parecen inclinarse en reverencia. Sin embargo, tras esta fachada resplandeciente, bulle un corazón consumido por la ambición desenfrenada, un deseo de ser más que una simple criatura celestial. Y así, nos encontramos ante el precipicio de la caída, donde la luz más brillante es muchas veces la precursora de la más profunda oscuridad. En este relato de grandeza y traición, somos testigos del apogeo y la caída de Lucifer, un ser cuya sed de poder lo llevó a desafiar a Dios mismo y sumirse en las sombras eternas. En los reinos celestiales, Lucifer, un ser de fulgurante esplendor y sabiduría, se alzaba entre sus pares con una majestuosidad sin igual. Sin embargo, tras esa apariencia celestial, latía un corazón consumido por el deseo desmedido de igualarse a Dios. Este anhelo de adoración y reconocimiento divino lo llevó por un sendero peligroso, en el cual cada paso hacia la rebeldía lo alejaba más de la gracia celestial. Su belleza incomparable no solo fue un don celestial, sino también una carga que lo condujo hacia la oscuridad. La obsesión por su propia imagen lo envolvió en un torbellino de vanidad y egolatría, desviándolo del camino de la humildad y la sumisión ante la divinidad. Este descenso gradual hacia la vanidad extrema marcó el comienzo de su caída del cielo, donde cada destello de su resplandor se oscurecía más y más con cada acto de soberbia. La pérdida de intimidad con Dios fue el precio que Lucifer pagó por su vanidad desbordante. En su afán por obtener la admiración y el fervor divino, sacrificó la conexión espiritual que una vez compartió con su Creador. Este distanciamiento, alimentado por su orgullo sin límites, lo condujo a la soledad y la alienación en los reinos celestiales, donde cada día se encontraba más aislado de la gracia divina que alguna vez lo había iluminado. Con el poder de su elocuencia y su carisma, Lucifer llevó a cabo una seductora rebelión en los cielos. Con cada palabra persuasiva, sembraba la discordia entre sus compañeros ángeles, enredándolos en una red de engaños y falsas promesas. Esta manipulación maestra no solo desató una guerra en los cielos, sino que también marcó el punto de no retorno en la caída de Lucifer, donde su destino quedó sellado en las sombras eternas. La historia de Lucifer emerge como una advertencia titilante, un faro en la noche oscura que nos alerta sobre los peligros insidiosos del orgullo desmedido y la ambición sin límites. En su deslumbrante caída, vemos reflejados los destellos de nuestro propio ego, recordándonos la fragilidad de nuestra humanidad frente a la tentación. Lucifer, en su búsqueda incesante de grandeza, se convierte en un espejo distorsionado de nuestra propia lucha contra la vanidad y la arrogancia. Su historia nos confronta con la realidad de cómo el deseo de reconocimiento puede transformarse en una separación dolorosa de la divinidad, llevándonos por senderos de desesperación y soledad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de permanecer vigilantes ante las artimañas del enemigo, de reconocer las sutiles voces que nos tientan hacia el abismo de la desobediencia. En cada palabra de advertencia que resuena en la caída de Lucifer, encontramos un eco de la necesidad imperiosa de resistir las seducciones del mal y aferrarnos con firmeza a la fe. El ejemplo de Lucifer se convierte así en un faro guía en medio de la tormenta, recordándonos que el ego desmedido puede convertirse en el peor de los ídolos, en una trampa mortal que nos aleja del amor y la luz divina. En su historia, encontramos no solo el relato de su caída, sino también la esperanza de redención,
la oportunidad de aprender de sus errores y renunciar al orgullo en favor de la humildad ante Dios. En el vasto tapiz del universo, la historia de Lucifer resuena como un eco inquietante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del alma. Su deseo desmedido de poder y majestad lo condujo por caminos tortuosos, donde la ambición se convirtió en su mayor enemiga. Nos sumerge en un profundo análisis sobre cómo incluso los seres más luminosos pueden sucumbir a las tentaciones de la grandeza desmedida, recordándonos la fragilidad de nuestra propia naturaleza ante el resplandor de la vanidad. En cada paso de su descenso, Lucifer nos enseña una lección crucial sobre la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad divina. Su rebelión contra Dios no solo fue un acto de desafío, sino también una negación de la verdad fundamental de nuestra existencia, que somos criaturas ante la grandeza del Creador. En su caída, encontramos el reflejo de nuestra propia lucha por aceptar nuestra posición en el universo y rendirnos ante la sabiduría divina. La vanidad, esa insidiosa seductora que acecha en las sombras de nuestro ser, se revela como la fuerza motriz detrás de la caída de Lucifer. Su obsesión por su propia belleza lo llevó por un camino de autodestrucción, donde cada paso lo alejaba más y más de la presencia divina. En su historia, encontramos un recordatorio contundente sobre los peligros de la vanidad desenfrenada y la importancia de mantenernos humildes ante los ojos de Dios. Con su elocuencia y su carisma, Lucifer se convirtió en el arquitecto de su propia destrucción, liderando una rebelión en los cielos que desató una guerra en los reinos celestiales. Su habilidad para persuadir a otros ángeles y sembrar la discordia entre las huestes celestiales revela la astucia del enemigo y la fragilidad de la lealtad en tiempos de conflicto. En su historia, encontramos una advertencia sobre los peligros de sucumbir a las tentaciones del poder y la influencia, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las artimañas del mal. En el dramático relato celestial, Lucifer emerge como un arquetipo de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del alma, una advertencia contundente sobre los peligros de la envidia y el deseo desmedido de reconocimiento. Su caída del cielo no solo fue un acto de rebelión, sino también un reflejo de la fragilidad humana y la vulnerabilidad ante las tentaciones del ego. Nos sumerge en un abismo de reflexión sobre cómo la búsqueda desenfrenada de reconocimiento puede convertirse en una trampa mortal que nos aleja de la luz divina. En cada palabra de advertencia que resuena en la caída de Lucifer, encontramos un eco de la necesidad imperiosa de resistir las seducciones del mal y aferrarnos con firmeza a la fe. Su historia, marcada por la traición y el deseo de reconocimiento propio, nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios y resistir las artimañas del enemigo. En su destino trágico, vemos reflejadas nuestras propias luchas internas y la necesidad de permanecer vigilantes ante las tentaciones que nos rodean. La historia de Lucifer se convierte así en un faro guía en medio de la tormenta, recordándonos que el camino hacia la caída espiritual está pavimentado con las piedras de la envidia y la búsqueda desmedida de reconocimiento. En su ejemplo, encontramos una lección invaluable sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros de nuestra alma y la importancia de permanecer firmes en nuestra fe. En su caída, vemos el reflejo de nuestra propia fragilidad y la necesidad de buscar la luz divina como guía en nuestro viaje espiritual. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.